amigos, estamos todavía conversando este tema de el posible incremento de los 3 puntos del IVA. Y muchas personas están manejando el concepto de que estoy de acuerdo, yo puedo pagar, prefiero pagar el IVA a no pagar la vacuna. Y ese es el argumento con el cual se está basando el gobierno y los seguidores, por supuesto, del gobierno de Daniel Noboa en estos momentos. Pero ahora quiero conversar con el economista Pablo Dávalos. Él me va a informar de mejor manera, tanto a mí como a ustedes, su punto de vista, porque hay que escuchar de todo, amigos, de todo tienen que escuchar ustedes, con respecto al tema del IVA. Economista, gracias por estar acá con los Only Panas. Y bueno, ya se aprobó para primer debate el informe del proyecto de ley que pretende subir los 3 puntos al IVA. Sí, un saludo muy cordial, muchas gracias por la entrevista. Hay que indicar de una manera absolutamente técnica, no sesgada, no ideológica, qué son los impuestos. Los impuestos son básicamente de 2 tipos. Hay impuestos denominados progresivos, es decir, que mientras más dinero tienes, más pagas. Un ejemplo de ellos es el impuesto a la renta. Y los impuestos regresivos, es decir, que mientras menos dinero tienes, más fuerte es el impuesto. Entonces, un ejemplo de ellos es el impuesto al valor agregado. Hay otro tipo de impuestos que se llaman de comportamiento, están hechos para disuadir un comportamiento. Por ejemplo, los impuestos que tienen que ver con el tabaco o con el alcohol. La idea es disuadirte que fumes o disuadirte que tomes, o el impuesto a la salida de divisas, disuadirte que fugues los capitales. Son impuestos de comportamiento. En este caso tenemos el IVA. El IVA es un impuesto fuerte para la moneda que tenemos. La moneda que tenemos se llama dólar. Un dólar tiene una capacidad adquisitiva que no tienen otras monedas. Tú con un dólar puedes comprar algunos bienes. Dime tú, ¿qué compras con un peso colombiano? A ver, aquí con un peso colombiano, absolutamente nada. Para que el peso colombiano tenga cierta significación, tienes que multiplicarle por 100, 400 pesos, 500 pesos. Entonces, no se puede comparar el impuesto al valor agregado de un peso colombiano con el impuesto al valor agregado de un dólar, que es americano, pero que es la moneda del país. En ese sentido, o sea, es cierto que hay bienes que no pagan IVA. Te pongo un ejemplo, las papas. Las papas no pagan IVA. Okay. Pero resulta que el señor que siembra las papas, él compra el saco de fertilizantes y el saco de fertilizantes paga IVA, pues. Ok, o sea, ya. Entonces, si el saco de fertilizantes paga IVA y si le suben el IVA al saco de fertilizantes, ¿qué va a hacer el señor de las papas? Va a subir el precio de las papas. Te sube el precio de las papas. Igual con la leche, las cebollas, las frutas. No, eso se llama consumo intermedio. Es decir, entre el productor y si tú quieres, el producto final, siempre hay materias primas, servicios y demás que pagan IVA, ¿no? Entonces, cuando tú compras las papas, una cosa es que compres papas con el IVA del 12% y otra cosa que compres papas con el IVA del 15%. Con el 12%, un costal de papas te cuesta más o menos $23, $24. Así es. Con el IVA del 15%, ese mismo costal de papas no te cuesta menos de $30. Así es, al productor, te estoy hablando a la persona del productor. Ya en las ciudades ese precio de 30 llega a 50. O sea, por las cadenas de intermediación. ¿Y puede generarse especulación? Exactamente. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo puedo pagar el IVA del 15%, si ganas $500, estás transfiriendo de tus $500 alrededor de, qué sé yo, un porcentaje importante, cerca de entre $40 y $60. Estás transfiriendo pago del IVA, que te puede significar los buses, la comida de esa semana. Si pagas, si ganas $1,000, te va a significar, $100, 120, ya tienes margen de maniobra. Si ganas $10,000, no sientes el IVA. Entonces, solo una persona que gana un salario muy alto, $5,000, $8,000, quizás no lo sienta. Esa persona no siente el IVA. Pero la persona que gana del básico para abajo es un golpe, es un garrotazo a esa persona, ¿sabes? Y además eso es lo preocupante, economista, la gente no sabe. La gente no sabe porque no se ha dedicado a investigar. Porque lo que mencionaba hace un momento es que prefiero pagar vacuna prefiero no pagar la vacuna y prefiero pagar el IVA. O sea, es el argumento que se está manejando. Sí. Y es preocupante. Entonces, eso es lo uno. Lo otro es el hecho que nosotros pagamos el IVA. Y la pregunta es, ¿por qué el papá del presidente de la República, el señor Álvaro Noboa, o la tía
del presidente, la señora Isabel Noboa, porque ellos en cambio tienen exoneraciones fiscales. O sea, a mí no me exoneran nada, a ti no te exoneran nada, a la persona que me escucha no le exoneran nada. No le perdonan, pero nada, ni un poquito. Pero mira, si tú eres parte del grupo Novis, la corporación Novis, y vas a hacer un edificio enorme, ¿no? Y producto de ese edificio compras bienes intermedios, ¿no? Tienes la posibilidad de que te devuelvan el IVA. ¿Te das cuenta? Entonces, en un edificio gastas, qué sé yo, 50 millones. De esos 50 millones has pagado 6 millones en IVA, te devuelven el IVA. ¿Pero a beneficio de quién? ¿O a ellos bendición de siguen quién? cobrando el metro cuadrado sobre los $1.500. No es que te devuelven el IVA y baje el precio del metro cuadrado de construcción en absoluto, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención. El doble baremo. Si eres parte del grupo de poder, de los grandes grupos de poder, te exoneran impuestos, te devuelven impuestos, te exoneran las multas, recargos si no pagaste los impuestos. Pero si eres del pueblo, de las clases populares, te clavan impuestos, ¿no? Eso es lo que al país le hace daño. O sea, si todos pagamos impuestos, ya, paguemos impuestos entre todos, que sea, si tú quieres, una cuestión de justicia tributaria. Pero ¿por qué hay un grupo de ecuatorianos a los que se les exonera impuestos y hay otro grupo, la gran población, a la que le castigas con un garrotazo? Ese es el problema. Claro, y ahora es lo que es el argumento que está manejando mucho tanto la bancada social cristiana como la bancada de la Revolución Ciudadana, que no quieren que se castigue el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Y ahora quizá puedan, como usted me lo dice, economista, no lo puedan sentir, pero cuando vean un incremento en el precio de los combustibles, puede también saltar las alarmas, claro, en algún momento. Exactamente. Entonces, mira, este momento han dicho, bueno, la Asamblea ha discutido y dice, vamos a poner un impuesto a los bancos, a la ganancia extraordinaria de los bancos. Correcto, así es. ¿Y a cuánto representa ese impuesto a los bancos? Representa más o menos para el año 2023 alrededor de $170 millones. Para el año 2022 representa alrededor de $140 millones, ¿no? Eso es lo que representa ese impuesto, 170. Entonces, fíjate, la devolución del IVA al grupo Novis, Uribe Schwarkov y demás representa al país una pérdida de alrededor de $360 millones. Es un golpe fuerte. Entonces, si tú quieres, el impuesto a los bancos es la mitad de lo que vamos a devolverle al grupo Novis, a Uribe Schwarkov, a estas grandes constructoras. Y ese es el problema. El problema es esa tributación con doble criterio. O sea, a mis amigos, sí, no les topo. Pero claro, al pueblo sí. Y le digo al pueblo, mira, con esto es para la guerra. Y uno se pregunta, ya, es para la guerra, ¿pero en qué va a gastar, pues, señor? ¿Dónde está su programación fiscal que diga que es para la guerra? ¿Cuánto va en política social? ¿Cuánto va en política de redistribución? ¿Cuánto va en política para la policía? ¿En qué va a gastar? Para los GATS. A los GATS y demás. ¿En qué va a gastar? Ya, usted dice que es para la guerra. Entonces, ¿por qué no le presenta a la Asamblea un programa de gastos que sean en función de lo que usted llama la guerra? Y eso no hay. Yo no entiendo por qué la Asamblea no le ha pedido un programa de gastos, una programación fiscal para esos nuevos ingresos. Lo que se ve es una desesperación porque ya quieren que esto se agilice y pase ya para primer debate, regrese, segundo debate, aprobación y se acabó. Exacto. O sea, se ve una presión por ello. Pese a que, Valentina Centeno, la presidenta de la Comisión de Desarrollo, había dicho que esto exclusivamente es para la guerra, no tiene nada que ver para los GATS, para los sueldos, para el IS, etc. Pero hoy también Esteban Torres dijo algo grave. No sabemos si vamos a pagar completos los sueldos de enero del sector público. Así lo dijo. Mira, eso es chantaje. Ahí yo no entiendo tampoco por qué la Asamblea no le llama a comparecer al ministro de Finanzas por esas declaraciones. El ministro de Finanzas tiene un montón de herramientas en sus manos para poder pagar sueldos, hacer inversión, etcétera. Tiene las reservas internacionales, tiene la recaudación del SRI, tiene créditos, etcétera. Es decir, tiene la posibilidad de cumplir con el país. Lo que hace el ministro es chantajear. Entonces yo no entiendo por qué la Asamblea le permite que el ministro chantajee. Pero este incremento del IVA no tiene nada que ver con la guerra. Eso hay que decirle al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué?
Porque, fíjate, si tú sumas el presupuesto del ejército, el presupuesto de la policía y el presupuesto de la fiscalía y el presupuesto de la función judicial, tú tienes una cantidad enorme, tienes 4.000 millones de dólares. Es lo que tienes, si sumas esos. Es decir, tenemos recursos, esos 4.000 millones de dólares que podemos orientarnos para la guerra. 4.000 millones. Entonces, el Estado, con esos recursos, puede, si tú quieres, resolver, al menos vía mano militar, ¿no?, el problema de la delincuencia. Entonces, no es para la guerra lo que necesita el gobierno, el acuerdo con, si tú quieres, del 15% al IVA. No es. En realidad, el gobierno necesita ese 15% del IVA para golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional. Okay. Y una vez que golpea las puertas del Fondo Monetario, se le abre y dicen, aquí tengo el 15% del IVA, aquí en la otra mano tengo la eliminación de los subsidios a los combustibles, y ahí el fondo le dice, está bien, como has cumplido los deberes, te vamos a dar 4.000 millones de dólares que van a ir a las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque las reservas internacionales están en caída libre. Estaban hace un año, estaban en 8.000 millones de dólares, hoy están en 4.000 millones de dólares. Como las reservas están en caída libre, necesitan capitalizar las reservas. Entonces, la única forma que tienen de capitalizar es con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué las reservas están en caída libre? Por la fuga de capitales. Porque no hay control. Incluso se estaba hablando de aumentar el ISD, pero se asustaron. Dijeron que no, porque se va a perder inversión. ¿Sabes cuántos salieron de capitales el año pasado, en el 2023? Salieron 31.000 millones de dólares en fuga de capitales. Y nadie dijo nada. De esos 31.000, más o menos 12.000 están asociados a pagos de comercio exterior. La diferencia es transferencia neta de capitales al exterior. Y nadie dijo nnada, economista. Pero nadie pidió datos, investigar. Datos oficiales, datos del Banco Central. Por eso te digo, lo que necesita la ciudadanía son criterios técnicos, no políticos. La ciudadanía necesita saber datos, ¿no?, criterios absolutamente técnicos, no ideológicos, saber si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que sepa exactamente qué es lo que está en juego en este momento, ¿no? Y además, si se que toca, ya sabemos qué puede pasar si se atreven a tocar los subsidios a los combustibles. O focalizarlos, quizá. Sabes que sí, Lenín Moreno topó el subsidio a los combustibles y fíjate, provocó la movilización de octubre, que le costó la vida a 11 ecuatorianos, que hasta ahora la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada por investigar eso. Hay 11 ecuatorianos que fueron asesinados en octubre de 2019 y la Fiscalía, nada. Lazo también hizo lo mismo. Lazo topó los combustibles y tuvo una movilización de 18 días, también murieron ecuatorianos y Lazo finalmente tuvo que retroceder. ¿Qué va a hacer Noboa? ¿Va a ser otra vez una medida o va a provocar una medida que a la larga significará una movilización nacional? Noboa puede decir que no pueden movilizarse, pero eso no depende ni de Noboa, ni de Leonidas Issa, ni de la CONAIE, depende de las bases de la gente, etcétera, que va a sentir que es un golpe, le clavan un IVA del 15% y además le quitan la posibilidad de tener una certeza con el precio de los combustibles. La gente sale nomás a la calle, ¿no? Entonces, yo creo que es un escenario de conflictividad, porque hay otra cosa. Noboa es un presidente de transición. Pero está pensando en la reelección. Ya, pero si es de transición, gobierno de transición, pues. Porque el IVA, si sube el IVA, no es para la transición, él quiere subir el IVA para los próximos años. ¿Qué tal si el próximo gobierno no quiere eso? Tiene otra idea, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que Noboa se está perdiendo. Noboa debe entender que es la transición que está gobernando 1 año y medio, no más, ¿no? Y será el pueblo ecuatoriano el que le ratifique o que rectifique. Y eso será el próximo mes de febrero del próximo año, cuando tengamos ahí los nuevos candidatos, ¿no? Y el pueblo tomará decisiones al respecto, pero se está perdiendo Noboa, se está confundiendo. Él tiene que tomar decisiones para este año, no para los próximos 4 años. Claro, porque dicen que está pensando en campaña en estos momentos, economista. Pero bueno, alternativas. Ya sabemos algunas de las alternativas que presentó tanto la bancada de Revolución Ciudadana, socialcristianos, hasta Construye. Ya. ¿Cuáles son las alternativas que usted, Pablo Dávalos, ofrece al presidente Noboa? Mira, la primera alternativa es poner la casa en orden y transparentar las cifras. Lo primero.
Porque las cifras que yo tengo y que son absolutamente públicas dicen que el Servicio de Rentas Internas tuvo una recaudación récord el año pasado. Se preveían que 15.600 y recaudaron 17.000 millones, más que el 2022. Entonces, lo primero que yo le diría al presidente Noboa es transparente las cifras y al ministro de Finanzas, lo primero. Lo segundo que yo le pediría al presidente Noboa es que sea coherente consigo mismo. Es decir, si el presidente Noboa nos dijo en campaña que iba a reformar la ley para utilizar las reservas internacionales, ¿por qué no lo hace pues ahora? Eso nos dijo en campaña. Con eso los ecuatorianos votamos por él, porque nos dijo, sí, yo voy a utilizar las reservas internacionales para no tomar medidas como incremento de impuestos. Le pediría al presidente Noboa que sea coherente con él mismo. Le pediría al presidente Noboa que si él dijo que está a favor de que se deje el crudo en tierra en el Yasuní, que respete su propio criterio y respete el criterio del 60% de ecuatorianos que quieren el petróleo bajo tierra. ¿No? Le pediría que si él está en contra de la corrupción, ¿por qué legisla a favor de los grupos económicos? ¿Por qué les perdona intereses, multas y recargos que significan pérdidas de más de 2.000 millones de dólares para el país? Ahí ya perdimos ya. O sea, él entró pasándole una factura al pueblo ecuatoriano de 2.000 millones de dólares, que ya pagamos esa factura. ¿Para qué quiere seguir pagando esa factura? Cuarto, le diría, gobierne para este año. Es decir, de las elecciones y todo. Olvídese, gobierne para este año y haga que esta sea una transición ordenada. No tiene por qué cambiar las reglas del juego. ¿Para qué quiere el Fondo Monetario Internacional? Si él solamente va a estar aquí un año. Quédese este año, punto. Quinto, le diría, ¿no?, si es realmente consecuente y coherente y va a cambiar, por ejemplo, las leyes de las reservas internacionales, aborde los problemas de manera seria, de manera consistente, y el país lo que necesita en este momento para resolver la grave crisis de seguridad y de conflicto armado interno es Estado, porque eso se resuelve con instituciones, por ejemplo la Policía Nacional. La Policía Nacional necesita recursos, pero también necesita depuración. Y no estoy diciendo yo eso, lo dijo el embajador de Estados Unidos, que habían narcogenerales. ¿Por qué la Fiscalía no ha actuado en consonancia con eso y nos dice cuáles son los narcogenerales? Si hay narcogenerales, imagínate cómo será la cadena de mando para abajo. Y el país necesita depuración. Hay un montón de denuncias de los ciudadanos que dicen, mire, están implicados en esto del sicariato, en esto de los cobros, de las extorsiones, policías, miembros de la fuerza pública. Hagan algo. Depuración. Hagan algo. Sexto, el ecuatoriano que paga vacunas, ¿cómo paga las vacunas? ¿Sabes cómo paga? Deposita la vacuna en el banco. O sea, el extorsionador tiene una cuenta de banco encima. Es decir, el banco es cómplice del extorsionador. No, mire usted. Claro, eso hace. Le dan el número de la cuenta al ciudadano para que deposite. Y cuando recaudan en efectivo, depositan. Cuando los grupos por ejemplo, los narcos, realizan exportaciones, porque son exportaciones de droga, realizan exportaciones porque es demasiado dinero, realizan exportaciones con el apoyo del sistema financiero. Por eso los bancos tienen utilidades tan grandes. Entonces, si él quiere demostrar al país que la lucha contra el crimen es una lucha en serio, vamos a donde lavan el dinero, pues a los bancos. Apuntar a la banca. Claro, transparentemos los datos de la banca. ¿Cómo es posible que el ciudadano le extorsionen y tengan que depositar la extorsión en un banco o en una cooperativa? Eso les convierte a los bancos en cómplices. Bueno, que aquí en este caso también sería que el SRI utilice el sistema Falcon para que averigüe esas cuentas, porque es que ahora saben de todo y se pueden meter en todo lado. Eso es lo que se dice. Efectivamente, tenemos la UAFE, que es la unidad encargada de la prevención de activos. Fortalecer la UAFE. Que está destrozada, dijo el ministro. Sexto, si tenemos el informe León de Troya, ¿no?, que además armonizó con el caso Encuentro y demás, ¿dónde está la Fiscalía para determinar responsabilidades, sobre todo al señor Danilo Carrera y al señor Guillermo Lazo? ¿Dónde está? ¿Por qué el señor Guillermo Lazo está libre? O sea, me pregunto, de verdad, si esa información ha sido validada por la policía,
¿Por qué el señor Guillermo Lasso está libre? No, o sea, porque no entiendo. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Por qué la fiscalía se dedica a perseguir enemigos políticos del régimen y no a proteger la seguridad del ciudadano? Mira, hemos tenido realmente son cientos de sicariatos, no miles de sicariatos. Extorsión, secuestro. ¿Cuántos de esos sicariatos han sido resueltos por fiscalía? ¿Cuántos? 1%, 10%, 20%, 30%. Entonces la fiscalía es una institución fallida. Y esa institución fallida nos ha conducido a ser un Estado fallido. Yo no entiendo por qué la Asamblea Nacional no fiscaliza a la fiscalía. No entiendo. O sea, independientemente de que seamos políticos o no, yo no tengo nada que ver con los políticos, o sea, nada que ver. Soy un académico, pero no entiendo de verdad cómo la entidad de fiscalización que es la Asamblea Nacional, primero, no fiscaliza la fiscalía. Segundo, acaban de vender el oro del país, el oro monetario, y la Asamblea Nacional no ha fiscalizado esa venta. No sabemos. No sabemos qué pasó con la venta. ¿Qué pasó con ese presupuesto? Tenemos idea. Tercero, el Ministerio de Finanzas tiene a su haber una disposición legal que es la conformación de un fondo de contingencias fiscales. ¿Dónde está ese fondo? ¿Cómo se constituyó? ¿Dónde están los recursos de ese fondo? No hay transparencia por ese lado. Claro, es el artículo 102 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, mira, somos un Estado fallido también porque han fallado las instituciones y le mentimos al país. Le decimos que este 15% vamos a financiar la guerra y es absolutamente falso. Lo que en realidad vamos a hacer es financiar las reservas internacionales que están en caída libre por la fuga de capitales. Y el gobierno va a ir y golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional para tener acceso a una línea de crédito, probablemente un stand-by de 4.000 millones. Eso es lo que está en juego. Le quiero agradecer, economista, por toda la apertura que nos ha dado, esa explicación, sobre todo dar los puntos, porque lo que se busca ahora son alternativas, porque sabemos, amigos, ahora no lo sienten, están tranquilos circulando aquí en la calle, todo bien, en el parquecito, todo bien bonito, pero después, cuando vean los precios de la gasolina, cuando vean los precios de los productos, del internet, luz, agua, claro, matrículas, todo. ¿Qué va a pasar? ¿Van a querer protestar? ¿Van a querer hacer manifestaciones? ¿Qué va a pasar? Importante es tener alternativas. Economista, nuevamente muchísimas gracias por todo aquí en Los Dolipanes. Muy amable. Muchas gracias.